Buenos días, señor magistrado titular. Soy María Paula Gutiérrez Caicedo, magistrada auxiliar de la Corte Constitucional. Como le había mencionado antes, para ayudarlo a deliberar el caso es necesario revisar la sentencia C269 de 2014, en la cual la Corte Constitucional analiza la exequibilidad de varios artículos de la Ley 37 de 1961 que aprueba el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, que es el llamado Pacto de Bogotá. El artículo 31 del Pacto de Bogotá establece que las decisiones de la Corte Internacional de Justicia adoptadas a propósito de controversias limítrofes serán obligatorias para las partes en el momento de la notificación de la sentencia. La Corte Constitucional encuentra que el artículo 31 del Pacto de Bogotá es exequible, pero esta exequibilidad debe hacerse con una interpretación conforme a la Constitución. Puntualmente, la Corte señala que las decisiones de la Corte Internacional de Justicia adoptadas respecto de las controversias limítrofes deben ser incorporadas al derecho interno mediante un tratado debidamente aprobado y ratificado por Colombia. En los términos del artículo 101 de la Constitución Política, el cual dice: los límites de Colombia son los establecidos en los tratados internacionales aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el Presidente de la República, y los definidos por los laudos arbitrales en que sea parte la nación. Los límites señalados en la forma prevista por esta Constitución solo podrán modificarse en virtud de tratados aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el Presidente de la República. Esto significa que las decisiones de la Corte Internacional de Justicia sobre límites territoriales no tienen un efecto automático en el ordenamiento jurídico colombiano, porque esto contraría nuestra Constitución política, sino que más bien para que sean vinculantes deben ser incorporadas al derecho interno mediante un tratado que cumpla con los requisitos establecidos en la Constitución, específicamente en el artículo mencionado anteriormente, o sea, el 101. Ahora, respecto al tema de los efectos de los fallos proferidos por cortes internacionales o laudos arbitrales en donde se resuelven controversias relativas a límites, la Corte establece que estos fallos tienen el mismo efecto que las sentencias de la Corte Constitucional, es decir, tienen fuerza vinculante en todo el territorio nacional. Esto significa que los fallos que establecen límites entre Colombia y otros estados deben ser aceptados por las autoridades colombianas, incluso si se trata de límites marítimos. Esto justificaba en que las sentencias y fallos en materia de límites hacen parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto. En conclusión, la sentencia C269 de 2014 establece que los tratados de límites hacen parte del bloque de constitucionalidad, pero que las decisiones de la Corte Internacional de Justicia adoptadas a propósito de las controversias limítrofes deben ser incorporadas al derecho interno mediante un tratado debidamente aprobado y ratificado por Colombia. Es decir, que estas decisiones no pueden adoptarse sin este tratado. Ahora, también es importante hacer un análisis respecto a la figura del bloque de constitucionalidad. Esta figura, desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia 214 de 1997, el bloque de constitucionalidad hace referencia a los principios, valores y normas jurídicas de derecho internacional que son vinculantes para el Estado colombiano, incluso si no han sido incorporados formalmente al derecho interno. La Corte ha señalado que los tratados internacionales ratificados por Colombia hacen parte del bloque de constitucionalidad. Esto significa que los tratados internacionales tienen el mismo rango jerárquico que la Constitución política y deben ser aplicados por las autoridades colombianas. En el caso del Tratado de Límites de la sentencia 269 de 2014, se establece que estos tratados hacen parte del bloque de constitucionalidad, pero que las decisiones de la Corte Internacional de Justicia adoptadas a propósito de controversias limítrofes deben ser incorporadas al derecho interno mediante un tratado debidamente aprobado y ratificado por Colombia. Esta decisión está fundamentada en que los tratados de límites tienen un impacto directo en la soberanía y la integridad territorial del Estado colombiano. Por lo tanto, es necesario que las decisiones de la Corte Internacional de Justicia sobre límites territoriales sean objeto de un control democrático a través del proceso de ratificación de tratados por parte del Presidente y el Congreso. La sentencia 269 reafirma la importancia de la figura del bloque de constitucionalidad en el ordenamiento jurídico colombiano. Esta figura contribuye a garantizar la primacía de los derechos humanos y los principios democráticos en el derecho interno, incluso si estos principios se encuentran en instrumentos internacionales. La figura del bloque de constitucionalidad es importante en el tema de límites. La incorporación de los tratados de límites al bloque de constitucionalidad tiene una serie de implicaciones de gran relevancia, como los siguientes. Los tratados de límites tienen el mismo rango jerárquico que la Constitución política. Esto significa que los tratados de límites deben ser aplicados por las autoridades colombianas, incluso si entran en conflicto con la Constitución política. Los tratados de límites deben ser interpretados de conformidad con la Constitución
política. Esto significa que los jueces colombianos deben interpretar los tratados de límites de una manera que sea compatible con los principios y valores constitucionales. La decisión de la Corte Constitucional de que las decisiones de la Corte Internacional de Justicia sobre límites territoriales deben ser incorporadas al derecho interno mediante un tratado debidamente aprobado y ratificado por Colombia tiene como objetivo garantizar la soberanía y la integridad territorial del Estado colombiano. Estos deben ser objeto de un control democrático. Las decisiones de la Corte Internacional de Justicia sobre límites territoriales pueden tener un impacto significativo en la soberanía y la integridad territorial del Estado colombiano. Por lo tanto, es necesario que estas decisiones sean aprobadas por el Congreso de la República, ratificadas por el presidente. Respecto al sentido estricto o lato, se menciona la regla de aplicabilidad obligatoria de los instrumentos citados, indica que ellos ocupan una posición fundamental en el sistema de fuentes, en tanto no podrían dejar de aplicarse en ningún caso. La interpretación de esta sentencia conduce a concluir que la Corte reiteró la regla de integración al bloque de constitucionalidad en sentido estricto de algunos de los tratados de derechos humanos, precisando que adicionalmente hacían parte de tal categoría los tratados límites. En esa medida, una vez integrados al bloque, adquieren la condición de parámetro de control y deben ser considerados normas de máximo nivel. En conclusión, la sentencia 269 de 2014 es un importante pronunciamiento de la Corte Constitucional colombiana sobre la figura del bloque de constitucionalidad. Esta sentencia reafirma la importancia de los tratados internacionales en el ordenamiento jurídico y contribuye a garantizar la protección de los derechos humanos y los principios democráticos. Por último, la sentencia 269 de 2014 establece que los tratados de límites hacen parte del bloque de constitucionalidad, pero que las decisiones de la Corte Internacional de Justicia adoptadas a propósito de controversias limítrofes deben ser incorporadas al derecho interno mediante un tratado debidamente aprobado y ratificado por Colombia. Es decir, que estas decisiones no pueden adoptarse sin este tratado. Señor magistrado, espero que este análisis y resumen haya sido útil para usted. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarme.